Buenas tardes, hermanos, hermanas, de nuevo en el discipulado, escudriñando, introduciéndonos, leyendo lo que dice y lo que nos quiere decir este extraordinario evangelio de Lucas. Lucas, el llamado médico amado, la persona que en aquel momento recopila, como dijimos en su momento también, recopila todo lo que se sabe de Jesús y lo plasma en un evangelio dirigido a un tal Teófilo, que como dijimos, Teófilo significa que ama a Dios, que quiere a Dios y que no se sabe si realmente fue una persona concreta o fue realmente a una comunidad que amaba a Dios. Seguimos pues, y seguimos ahora y vamos a introducirnos en una situación centralísima en cuanto a la exposición de la vida de Jesús. Hemos hablado, hemos dicho, hemos comentado cómo Jesús fue bautizado. Cómo de una manera extraordinaria, dice, se abrieron, se rasgaron los cielos. Es decir, se entabló una comunicación del ser humano con Dios. Y es una brecha. Es algo que nunca más se va a cerrar. Ni se cerrará, hermanos y hermanas, nunca más se va a cerrar. Sigamos. Y sigamos recordando Jesús, bautizado, es ungido como Mesías y se dispone entonces a realizar su misión. Esa misión que el Padre le ha encomendado, que su Padre, su Abba, le encomienda. ¿Y entonces qué sucede? Que tiene que ser probado. Estamos ya en el capítulo 4. Después del bautismo viene una genealogía de Jesús que lo que nos dice es precisamente que Jesús es un ser humano, que Jesús es una persona del pueblo de Israel, que Jesús es descendiente del rey David. Pero bien, esto de las genealogías tiene su problema porque es diferente a la de Mateo, pero está ahí. Vamos a seguir con el tema de Jesús puesto a prueba. Jesús es probado, es tentado, y antes tengo que decir que el texto nos dice que fue puesto a prueba durante 40 días. Qué duda cabe, que ya lo he comentado más de una vez, que la numeración, los números, los días tienen su importancia en las Escrituras. El número 40 en este caso nos está diciendo que Jesús es probado, es tentado el tiempo necesario y completo. Después, al final de las tentaciones, hay una frasecita preciosa en el capítulo 4, versículo 13, dice: el diablo entonces terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de él en espera de una ocasión más propicia. Eso solo lo pone Lucas. Eso solo lo pone Lucas. Nosotros dice que dejó de tentarle. Pero sabemos que pasó pruebas, evidentemente, durante toda su vida. Pero sigamos. La palabra que se traduce Reina Valera y otras versiones por tentado quiere decir que es puesto a prueba. Algo que para ser útil tiene que ser probado y demostrar su utilidad, su idoneidad para lo que ha sido preparado, llamado o hecho. Jesús
Jesús es llamado a una misión. Es ungido para que la realice. Pero repito, siguiendo el esquema que aparece en todos los llamamientos que encontramos en las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, ha de ser probado antes. Ha de pasar una temporada de reflexión, de consolidación, de prueba, para solidificar ese llamamiento y poder realizarlo como es debido. Pablo, cuando es interpelado por Jesús en su camino a Damasco, ¿qué pasa? Pues pasa una temporada por la región de Arabia. Prácticamente es casi imperativo que sea así. ¿Por qué? Porque ha de demostrar Jesús, en este caso seguimos con Jesús, su capacidad para realizar su misión. O dicho de otra manera, ha de ser capacitado, aquilatado para lo que ha sido llamado. Y por eso aparecen las tentaciones, por eso aparecen las pruebas. Evidentemente, Jesús es puesto a prueba. El texto nos dice, y vamos a leerlo en principio, dice: Jesús regresó, Lucas 4, 1, 2, Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu, dice el texto, lo llevó al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, así que al final sintió hambre. Entonces sigue que el diablo le tienta. Mirad, Dios no tienta a nadie. Lo dice Santiago 1:13. Y lo asegura también en la primera carta de Pedro 1:7. Sin embargo, Dios quiere que su Hijo, el Mesías, sea perfeccionado. Es curioso, porque el texto dice que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. La literalidad del texto dice lo siguiente: el Espíritu lo condujo, lo llevó, lo palmó en el desierto. O sea, fue el propio Espíritu de Dios, el propio impulso, la fuerza, el poder de Dios que coge a Jesús y lo pone y lo conduce y lo lleva en el desierto para que en esa situación el diablo lo vaya probando. Es en el fondo iniciativa de Dios el que Jesús pasase aquella prueba. Tenía que hacerlo. Era necesario de hacerlo. Por eso es tan importante reconocer esa unión que se produce de Cristo con nosotros. Mirad, es una narración esta preciosa que tiene como intención demostrar que Jesús es el verdadero Mesías, que no hay otro Mesías y que además es un Mesías preparado para realizar su misión. En el bautismo recibe la unción y el llamamiento a esa misión. Y en las pruebas es probado, aquilatado y es preparado para realizar esa misión. Las tentaciones tienen la intención de enseñarnos, pues, que Jesús es el verdadero Mesías, que no hay otro Mesías, solo Jesús de Nazaret. Además,
quisiera añadir algunos detalles en este estudio. La narración de Lucas nos pone que la tentación de Jesús, las pruebas que sufrió Jesús, fueron en Lucas, primero el tema del hambre. Segunda tentación fue que el diablo le muestra las naciones. Y la tercera, el diablo lleva a Jesús al alero del templo. Evidentemente son situaciones que se producen más interiormente, porque evidentemente esta perícopa, esta explicación es histórica, no me preocupa. Lo que sí que me interesa es el contenido que tiene, no la forma de expresarlo. En Mateo, que es donde también expresa las tentaciones, hay un cambio en el orden de las tentaciones. La que es segunda en Lucas, que muestra las naciones y sus riquezas, en Mateo lo pone en tercer lugar. Y el alero del templo, que es el tercer lugar en Lucas, lo pone Mateo en segundo lugar. Mirar, en el fondo, las pruebas que padeció Jesús tenía un sentido muy importante. Jesús asume un compromiso, repito, en el bautismo, y en las tentaciones no se le pide. Y es una cosa que hemos de tener muy presente, que a veces se piensa, no, es que aquí en las tentaciones, si Jesús cae en las tentaciones, deja de ser el Mesías. No, la tentación no va por ahí. La prueba no va por esa dirección. La prueba está no en que deje su compromiso como Mesías, sino en que cambie la estrategia para llegar a ser y demostrar que es el Mesías. Ese detalle es importante. Repito, las tentaciones de Jesús no están enfocadas a que Jesús deje de ser el Mesías, sino que deje de ser el Mesías que quería Dios para ser el Mesías que quería el mundo. Eso es importantísimo tenerlo presente, porque se le propone un mesianismo que sea diferente a lo que el Señor Dios quiere. Y lo hace desde tres perspectivas fundamentales. Jesús es llamado para ejercer y realizar su mesianismo a una vida sencilla, pobre y sin poder alguno. Algo que chocaba con las perspectivas mesiánicas del pueblo judío. Entonces el diablo lo que le dice, no, yo no quiero ni pretendo que dejes de ser el Mesías, pero has de ser otro Mesías. Y le ofrece que viva su mesianismo como alguien rico, poderoso y controlador de la humanidad, a través de tres situaciones características del poder. El poder económico, el poder religioso y el poder político. Eso es lo que el diablo pretende que Jesús realice para no ser el Mesías que quería Dios que fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que el diablo le ofrece algo que está al orden del día hoy en día, porque son las grandes tentaciones del mundo. Le ofrece poder económico, le ofrece poder religioso y le ofrece el poder político. Tres tentaciones que hoy en día se suele tener. Vamos a matizar un poquito y vamos a analizar un poquito también, repito, no sé si podemos hacerlo todo hoy, pero bien, ahí está, estas tres pruebas que pasó Jesús. Repito, pruebas no
para que deje de ser el Mesías, que eso ya es una prerrogativa que Dios tiene y que le da, sino pruebas para que esa forma de vivir su mesianismo sea según el mundo y no según lo que Dios quiere. Y esto nos pasa a nosotros los cristianos, hermanos y hermanas. Es fácil acomodarnos a las apetencias y a las insinuaciones del mundo. Es tan fácil vivir nuestro cristianismo según quieren los demás, según quiere el mundo, según quiere la sociedad, y no según la enseñanza que Jesús nos da y nos transmite. Es un peligro constante. Por eso he citado antes esa frase tan preciosa en que dice, repito, que el diablo esperó una nueva ocasión para probarlo, porque es constantemente, directamente y obstinadamente que el diablo quiere que nosotros vivamos como cristianos. Sí, vale, sí, somos cristianos, pero cristianos apegados y según las directrices del mundo y no según las directrices de Dios. La primera tentación está en Lucas 4, 3, 4. Dice, entonces le dijo el diablo, si de veras eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le responde, las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Fijaos cómo el Señor Jesús le responde con un texto de la Escritura. Y a partir de ese momento, el diablo hace lo mismo. Cuidado, hermanos y hermanas, que a veces el diablo utiliza frases, textos y argumentos en la Escritura para hacernos desviar del verdadero sentido de nuestra vocación. Poder económico. Tu Mesías, no seas pobre. Tu Mesías, Jesús, no te preocupes porque puedes tener todo lo que quieras. Y Jesús dice, no, mi mesianismo es según me ha enviado mi Padre y es precisamente el de acoger al pobre. No solamente al pobre económicamente, sino bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino o el reinado de Dios. Mirad, hoy en día podemos hablar, y es que es evidente, del poder económico. Es el gran poder que hace que se controle todo a través del dinero. Ese es el mesianismo que hoy en día se nos ofrece para que dejemos de pensar en nuestro Señor Jesús y en su actitud como Mesías. Jesús ya lo avisa. Nuestra riqueza está en la esfera divina, no en la tierra, claro, por eso el diablo intenta tocarle el corazón a Jesús para que cambie esa perspectiva. Dios es dinero, es el Dios mamón del mundo. Y entonces voy a dar un ejemplo y lo voy a decir de todo corazón. El tema de la globalización económica es una lacra. Perdonad que lo diga mi opinión. El mundo se presenta como el Salvador, como el que va a solucionar todo, como el que te va a dar felicidad, te va a dar bienestar, te va a dar todo, la felicidad. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que todo dependa del dinero. Y eso es lo que quería el diablo. Pero con Jesús no cuela la trampa. No cuela la trampa. Por eso dice en el versículo 4, las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. No solo del poder económico vivirá el hombre. El Señor Jesús dice, no es así. No permitas que se crean necesidades
en tu persona y en la sociedad, para después los mismos poderes económicos darle una solución y entonces vivir del Dios dinero. Porque entonces, ¿qué pasa? Que aparece el hambre, que aparecen los bienes de consumo, que aparece el comercio de armas, que aparecen los grandes, y benditos son si saben administrar ese dinero, los grandes millonarios. ¿Cuántas cosas se podrían solucionar si el poder económico se pusiera en manos del único que sabe administrarlo para el bien del mundo y de la gente y de la humanidad, que sería Jesús? Esto es una de las cosas que pretende el diablo. Y sigue, porque Jesús nos está enseñando hoy la generosidad, la ayuda, el compartir y la solidaridad. Ese era su programa mesiánico, que ya más adelante veremos cómo lo expone extraordinariamente en la sinagoga de Cafarnaún, y cómo ya María en su cántico y Zacarías también lo insinúa. Es el evangelio que predica y que enseña Lucas, que es el que está mostrándonos cómo es el mesianismo de Jesús. Jesús renunció a un mesianismo cómodo, a un mesianismo glorioso, a un mesianismo exitoso, para hacer un mesianismo humilde y de un fracaso aparente, un fracaso que lo llevó a la cruz. Y nosotros debemos de seguir ese mesianismo, esa enseñanza, esas actitudes que Jesús nos enseñó y que nosotros, como discípulos, debemos de aprender. Y aparece otra tentación. En Lucas 4, 5, 8 dice: luego el diablo lo condujo a un lugar alto y mostrándole en un instante todas las naciones del mundo, le dijo: yo te daré todo el poder y la grandeza de esas naciones, porque todo ello me pertenece y puedo darlo a quien quiera. Todo será tuyo si me adoras, si me rindes homenaje, si te postras delante de mí. Jesús le contestó: las Escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Claro, claro. El mesianismo de Jesús no consiste en tener tesoros. No consiste en el poder político. No consiste en la eliminación de los derechos humanos. No consiste en eliminar la libertad de expresión. No es el mesianismo de Jesús un control de masas. No es una dictadura ideológica. No es el borreguismo intelectual. No es el control de medios de comunicación. No es la represión de las fuerzas armadas. Jesús enseña que su mesianismo rechaza todo ese poder político y enseña la libertad en el amor y el respeto. Nos enseña devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ayuda a la vida. Ayuda a la vida de cada una de las personas, a estimular la vida y no la muerte. Y sobre todo tiene un cuidado especial al extranjero, a la viuda y al huérfano, lo que hace poco también dije, a los anahuims de Yahvé, a los pobres del Señor. Ayuda a la liberación del esclavo y a la mujer, restaurándola en su dignidad. En el repudio, por ejemplo, Moisés nos dio que pudiéramos hacer carta de divorcio. ¿Y a la mujer no? ¿A la mujer no? Cuando Jesús encuentra que le presentan a aquella mujer en
encontrada en fragante adulterio, la apedrean a ella. ¿Y al hombre? ¿Dónde está el hombre? Ah, no, el hombre puede hacerlo. Jesús restaura esa dignidad a la mujer. Ese es su mesianismo. Tampoco quiere ningún poder político para ejercer su misión. Y por último, tenemos el poder religioso. En 4, 9, 12 dice así: entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque dicen las Escrituras, veis aquí el diablo ya utiliza una trampa. Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y que te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Y Jesús le contestó: también está escrito, o está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hermanos, todo vale cuando el poder religioso impone el miedo a Dios. Y eso es lo que se le ofrece a Jesús. Hermanos, el poder religioso quiere que dependas tu persona y tu espiritualidad de otra persona, el sacerdote, el pastor, el obispo, el pope, quien sea, el imán. Enseñar. Es una enseñanza a veces, la religión, alienante y dogmática. Si tú no crees en esto que se ha dicho, hereje. Y yo a veces os lo voy a decir de corazón, hermanos, y que quede entre nosotros. A veces la sinceridad te obliga a pasar a la esfera de lo que aquellos, los religiosos, los dogmáticos, llaman herejía. Sí, hermanos, porque también la religión significa la explotación económica en nombre de Dios. También significa la Inquisición. Jesús enseña: todos somos hijos de Dios independientemente de la religión a la que se pertenezca. La samaritana, la sirofenicia, el centurión romano. Jesús denuncia al estamento religioso de la época. Es más importante el ser humano que el sábado. Si tienes a alguien, o tu hijo, o un buey ha caído en el pozo y es sábado, es más importante la vida que la norma. Da alegría el Señor Jesús. Da alegría, repito, en la fe. Al mantener Jesús el auténtico mesianismo por el que fue llamado desde el bautismo, nos abrió las puertas al amor de Dios y al amor al prójimo. Nos enseñó la generosidad, nos enseñó la libertad, nos enseñó la alegría. Y hermanos, como cristianos es nuestra misión el proclamar el Evangelio, no traicionando al Espíritu de Jesús. Toda su vida fue una lucha constante contra el poder económico, contra el poder político y contra el poder religioso, para mantener la verdadera misión que tenía y mantener el mesianismo auténtico en favor del pobre, del menesteroso, del esclavizado, del miserable, de la mujer esclavizada, del hombre esclavizado y de todo aquello que el ser humano debemos de ser liberado. Y el texto acaba, como ya he dicho antes. Es importante tener en cuenta lo que dice: el diablo entonces terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de él en espera de una ocasión más propicia. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Getsemaní? No está contemplado en las pruebas, pero fue una de las pruebas más importantes que Jesús padeció y que, gracias a que dijo Jesús que sí, hoy estamos con nosotros. Hoy me he alargado un poco más, bueno, pero yo supongo que valía la pena hacerlo. Que el Señor nos bendiga y que nos siga bendiciendo como hasta ahora, descubriendo aquellas cosas que la Escritura tan extraordinariamente nos enseña.